¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy voy a poner a prueba un método que he estado viendo por ahí que aseguran que funciona perfectamente bien. Y es un método para planchar nuestra ropa sin usar la plancha. Así que ¿qué tal si ponemos a prueba este método ahorita mismo? Así que sin más, comencemos. Así es, familia. Y se supone que usando únicamente un botecito, así como este que yo tengo acá, vamos a poder planchar nuestra ropa, incluso puesta en nuestro cuerpo de una manera muy fácil. Pero como ustedes saben, a mí me gusta probarlo todo y si funciona yo les voy a decir que funciona y si no funciona yo también les voy a decir. Así que yo voy a probar este método con dos camisas y con una camiseta de diferentes tipos de tela porque se supone que funciona con cualquier tipo de tela. Así es, familia, y la fórmula es sumamente fácil. Yo únicamente tengo acá este botecito de spray que me va a servir y lo que vamos a hacer es que le voy a poner una parte de agua. Además yo tengo por acá alcohol etílico al 70%, así que vamos a usar igual cantidad de agua y además igual cantidad de alcohol. Así que yo le voy a llenar de alcohol hasta más o menos por aquí. Bueno, ya con esto es más que suficiente, mitad de agua, mitad de alcohol. Así que ahora lo ponemos en práctica. Así que yo voy a comenzar con la que está un poco menos ajada para ver si es cierto que funciona y me la pongo ahorita mismo. Bueno, ya la tengo lista. Esta camisa pues está ajada, pero no demasiado. Lo único que tenemos que hacer es aplicar el spray más o menos a unos 30 centímetros. Comenzamos a aplicar aquí sobre la tela. No hay necesidad de poner tanto. Se supone que con poco es más que suficiente. Y únicamente le paso la mano. Oh, oh, la verdad es que sí, mi gente. Vean. Y no se preocupen por el olor a alcohol porque el alcohol pues se disipa y se va rápidamente. Ahora vean aquí por este lado. Esta es la parte que no se le ha puesto. Bueno, ahora vamos a probar con esta camiseta que pues está algo ajada como ustedes pueden ver. Vean. Pero así que probamos inmediatamente. Bueno, mi gente, ya tengo aquí puesta esta camiseta. Así que vamos a probar este método con este tipo de tela. Recuerden que la última camisa que vamos a probar, esa sí está verdaderamente ajada, mi gente. Así que voy a echar el agua con el alcohol aquí a mi camiseta. Así que lo comienzo a planchar. Esta vez he acercado un poquito más el agua y me ha quedado un poquito marcado acá. En esta camiseta yo he visto que ha quitado las arrugas también. Pero ahora sí le vamos a hacer la prueba de fuego, mi gente. Con una camisa bien ajada, a ver si es cierto que funciona. Bueno, familia, como pueden ver, está verdaderamente ajada, vean. Por donde ustedes la vean, está muy ajada. Así que, si funciona este método perfectamente bien aquí, con las dos camisas anteriores que no han estado muy ajadas, me ha funcionado. Pero aquí, sin hacer corte de cámara, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente es efectivo, porque en otro video que yo vi, yo descubrí que hubo un pequeño corte de cámara y ya se miraba bien planchadito, pero yo no les voy a mentir a ustedes. Y mientras sigo en este proceso, les recuerdo que si todavía no están suscritos a este canal, pues que se suscriban, porque subimos muchísimos videos parecidos a este todas las semanas. Además, muy importante que le den me gusta a este video, porque de esa forma pues yo me siento pagado, yo me siento motivado a seguir haciendo mucho más contenido. Y algo muy importante es que comparta también este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y cuénteme ahí en los comentarios qué le ha parecido este video. Y también cuénteme de dónde me está viendo. Siempre me gusta saber de qué país me están viendo para poder saludarlos. Así que vean cómo está. Está bien ajada, bien ajada. Vamos a comenzar a echarle nuestra solución de agua y alcohol. Es que este atomizador tira como en chorrito, no tira muy esparcido. Una cosa importante, recuerden que este es como un método de emergencia, ¿verdad? Que de repente pues
se nos olvidó planchar una camisa, una blusa o algo, entonces pues ahí como de emergencia podemos usar este método. Si no conseguimos una plancha a la mano, no. Así que voy a poner yo por acá la cámara. Así que seguimos con la siguiente parte, que es pues hacerle aquí con nuestras manos. Siempre es interesante saber de todo, nunca se sabe pues cuándo vamos a necesitar. La idea es que este método es 100% eficaz para el lino, que se aja bastante, que funciona perfectamente bien, pero que también funciona para otros tipos de tela. Y esta camisa en especial a mí me cuesta mucho plancharla porque cuesta quitarle incluso con las planchas estas partes de aquí ajadas. Pero vean. La verdad que esto me está sorprendiendo. Esto me está sorprendiendo. Vamos a ver por aquí que está un poquito ajado todavía. Uy, ya lo ajé aquí también, ¿ves? Pero bueno, echamos un poquito más. Disculpen el sonido de las motos, de los carros y de todo lo que pasa por la calle porque no quiero hacer corte en el video para que ustedes vean si funciona o no funciona. Y vean que prácticamente lo que se ha gastado es casi que absolutamente nada, porque solo es un poquitito lo que he usado. Y miren, vean ustedes la diferencia. Vean ahí la diferencia. Yo creo que en cámara se nota. Vamos a ver, por aquí tiene un poquito ajado. Así que le paso la mano por acá. Vean nada más. Yo creo que ahí se está notando. Así que vean, yo lo que puedo decir de esto es que verdaderamente funciona. Miren cómo está aquí, la parte que está ajada. Vean la diferencia. Y díganme ustedes si funciona o no funciona este método. Para mí, que es 100% verdadero. Miren cómo ha quedado aquí. Una maravilla. Bueno, mi gente, ya me puse por acá mi camisa y voy a mover acá un poquito para que ustedes vean la diferencia. Vean lo ajado y donde la hemos planchado con este método que la verdad que es increíble. En esta tela funciona increíblemente bien. No sé de telas, pero esta tela que se aja bastante, con que solo un poquito uno se siente ya se aja. En esta tela la verdad que funciona perfectamente bien acá donde yo le he hecho. Así que sin más mi gente, espero que les haya gustado este video. A mí la verdad que me ha encantado, porque cuando algo funciona, a mí me gusta. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y va a ser hasta la próxima.